Convidamos o engenheiro Luiz Ernesto para que venga a hacer sua exposição. Muchísimas gracias. Bien, buenos días. Primero agradecer a Dios, ¿verdad?, que nos permite estar aquí compartiendo esta mañana. Quiero agradecer la atenta invitación de AIDIS, de la APIS, de la ADIS, y saludar la presencia distinguida del presidente de la ADIS, don Julio Suero Marrancini, del director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI Olmedo Cava, de los miembros del Consejo de Corazán y de toda la delegación dominicana que nos acompaña aquí. Saludar también la presencia de todos los ingenieros sanitarios y ambientales que se han dado cita aquí durante estos 3 días, y honrado de compartir con el compañero panelista y el moderador. Bien, vamos a hablar rápidamente un poco al respecto de cómo la macrosectorización se ha convertido en un modelo para la eficiencia en la gestión de las prestadoras de servicio, ¿verdad?, de las operadoras de servicio. Primero, durante estos 2 días hemos estado esquematizando, ya bien lo decían ayer, la situación, el diagnóstico a nivel mundial y en la región de América Latina está muy claro sobre la situación del estrés hídrico, la realidad de la necesidad de inversión. En el caso de América Latina mencionábamos ayer más de 13.1 billones de dólares para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Y sabemos bien a qué cantidad, qué población le falta agua, qué población no tiene una conexión segura de agua potable. Y si nos vamos de lo particular a lo general, pues podemos mencionar primero la vulnerabilidad del estrés hídrico, es decir, cuáles son esas zonas donde la disponibilidad de agua que hay en un determinado periodo de tiempo no nos permite abastecer la demanda. ¿Y cuál es la vulnerabilidad que existe en cada región del mundo? Fácilmente podemos identificar que en los países de Asia Occidental y en los países árabes es donde tenemos mayor vulnerabilidad. Tenemos algunos casos en América Latina y el Caribe, el caso de México y de Chile, que son altamente vulnerables, pero a grosso modo, si hablamos de Asia Oriental y de Oceanía, vemos que el nivel es medio. En el caso de África también la vulnerabilidad es media. Sin embargo, debemos entender primero que nosotros tenemos el 2.5% del agua en la tierra es agua dulce, pero disponible para el uso humano solamente tenemos el 0.77%. Y fíjense cómo esto que vemos aquí contrasta un poco con esta realidad, que es mucho más importante de explicar para entender el panorama al que nos enfrentamos. Y fíjense lo importante, porque yo quise compartir este dato que viene del informe de la ONU sobre el desarrollo de recursos hídricos, agua y empleo, aunque ya hace unos años que se hizo, pero nos muestra una información importantísima. En el caso de América Latina y el Caribe nos dice que Perú, Panamá y República Dominicana tienen escasez económica del agua. Este mapa lo que nos permite a nosotros es identificar, primero, dividir la escasez del agua que existe, en cuáles países o en cuáles regiones hablamos de una escasez física y en cuáles regiones hablamos de una escasez económica. Estos países en donde hablamos de poca o ninguna escasez de agua, quiere decir que menos del 25% del agua disponible en ríos y cuerpos naturales superficiales se usa para abastecer la población. En donde hablamos de próximo a la escasez es que estamos usando un 60%. Y cuando hablamos en que ya existe una escasez de agua, entonces escasez física, estamos hablando de que son regiones y países que utilizan más del 75% de sus cuerpos naturales superficiales. Pero lo que nos llama poderosamente la atención aquí es la escasez económica del agua. Ese concepto hace referencia a que no solo es la falta de recursos disponibles para la infraestructura, sino que refleja también necesidades para desarrollar las capacidades humanas, institucionales y los marcos jurídicos y normativos a fin de garantizar una buena gobernabilidad y una gestión de los recursos hídricos. Y ahí está Perú y está República Dominicana.
Entonces eso nos lleva ya a ir aterrizando un poco a la realidad de lo que necesitan nuestros países, países en vías de desarrollo que crecen rápidamente. Primero, y es entendible y ya cada país tiene su discusión al respecto de eso, una ley de recursos hídricos, ley del agua, ley de acceso universal al agua o como quiera que se llame en su país, es fundamental, y un plan hidrológico nacional, evidentemente que esté conectada a la planificación y a la proyección del país, al crecimiento económico, y en el caso de República Dominicana, bueno, específicamente por cuencas hidrográficas, cuál es el desarrollo y el modelo de desarrollo que se espera en el país y que esté atado, claro, al plan de inversión nacional, 20, 30 años a posteriori. Pero muy específicamente, un marco legal y jurídico adecuado para el sector del agua potable y saneamiento. Es fundamental y más adelante vamos a ver por qué. Las prestadoras de servicio, en el caso de República Dominicana, presentan desafíos. Nosotros lo hemos dividido en 4 factores fundamentales. Primero, la sostenibilidad financiera, bien lo mencionaba el compañero. Una prestadora de servicios, sea institución pública, institución descentralizada o privada, lo primero que necesita generar los recursos suficientes para sostenerse financieramente. Segundo, factores sociales, que son los factores de consumo, la cultura, ¿verdad? En cada país, cada región tiene su comportamiento con respecto al uso racional del agua. En el caso de República Dominicana tenemos zonas como la región de Santiago, la provincia de Santiago, donde se produce para abastecer 2 veces la población, pero hay un uso irracional del agua. La dotación actualmente supera los 400 litros por persona por día, cuando no debería ser más de 200 litros por persona por día, según lo recomendado por los organismos internacionales. Los factores organizacionales, ahí hablamos entonces del marco jurídico, el marco normativo, la realidad de que si se tratan de instituciones públicas o instituciones privadas, tienen comportamientos diferentes. La fortaleza institucional y de los recursos se traduce mucho en el modelo de gestión, y la eficiencia operativa, que bien lo mencionaba el ingeniero, la eficiencia operativa es fundamental. Y ahí entonces nosotros vamos a hablar un poco de la micro y la macro medición, las modelaciones hidráulicas y cómo nosotros a través de la sectorización podemos tener un modelo de gestión más enfocado en lo que necesita cada región o cada parte de la ciudad. Decía el padre de la gestión, del management, ¿no? O de la gerencia moderna, Peter Drucker: lo que no se mide no se puede controlar, y lo que no se controla no se puede mejorar. Y eso afecta directamente cada uno de los factores. Si nosotros no medimos adecuadamente, por ejemplo, el consumo del agua de cada habitante, no podemos tener sostenibilidad financiera, es imposible. Si nosotros no medimos cuáles son los indicadores de desempeño de los actores técnicos y los profesionales de nuestra organización, no podemos tener adecuados los factores organizacionales. Pero evidentemente, si no medimos la cantidad de agua que producimos, no sabemos a dónde la llevamos, no sabemos la cantidad de agua que se pierde, pues no podemos tener eficiencia operativa. Entonces, la medición se comporta como un componente esencial en todos los elementos de la prestación de servicio. La realidad es que la gestión es utilizar los recursos disponibles para poder atacar los desafíos que presenta el sector. Y en el caso del agua potable, del servicio del agua potable, los desafíos que nosotros presentamos es simplemente reducir la dotación y mejorar el uso de los recursos hídricos. Entonces ahí los componentes que en el caso de República Dominicana y en el caso muy específico de Santiago estamos utilizando para una mejor y una mayor eficiencia operativa, primero es la macromedición. Saber de cada uno de los activos cuánto sale de agua y cuánto entra de agua potable, desde las obras de captación, las plantas de tratamiento, los tanques de regulación, las estaciones de bombeo. En todo el sistema nosotros tenemos que saber cuánto entra y cuánto sale en línea. Segundo, la sectorización.
nosotros tenemos que tener zonas geográficas bien definidas y sectorizadas y saber en cada una de esas zonas cuánta agua estamos sirviendo ahí. Y eso nos va a permitir medir toda la eficiencia, porque sabiendo cuánta agua entra a una zona específica de la ciudad, podemos saber cuánta agua estamos cobrando y cuáles son los índices reales de agua no contabilizada, de agua no facturada, de pérdidas físicas y de pérdidas comerciales y demás. La micromedición, evidentemente, que nos va a llevar primero a la sostenibilidad financiera y segundo, aunque esto no es muy bueno decirlo, pero es así, al uso racional del agua. Si a ti no te están cobrando el agua, es un componente menos para utilizar racionalmente el agua. En el caso de República Dominicana hay un modelo que es el modelo energético. Después que se empezó a cobrar adecuadamente la factura eléctrica, el comportamiento del dominicano con respecto al consumo de la electricidad cambió. En el caso del agua, tiene que recorrer el mismo camino. Nosotros tenemos que apostar, evidentemente, a que haya una conciencia, pero la conciencia también va a estar ligada a saber que hay un costo en la potabilización y en la prestación del servicio del agua. Y la comercialización, bueno, que ya hemos mencionado aquí durante estos días, debe de existir un régimen tarifario adecuado que vaya al traste con la realidad de lo que significa, ¿no? Producir el agua y potabilizar el agua y llevarla a los puntos de servicio. Algo muy importante que yo quiero mencionar con el permiso de don Julio y del equipo es que en este año se realizó en República Dominicana el Seminario de Reducción y Control de Agua No Contabilizada. Y este seminario dio las conclusiones y las observaciones del seminario fueron básicamente lo que ya hemos dicho aquí. Primero, se necesita considerar la micro y la macro medición. El tema de los avances tecnológicos y el equipamiento debe de ir enfocado ahí. Se debe observar claramente el régimen tarifario existente en toda la República Dominicana y la necesidad de establecer índices de agua no contabilizada que permitan el monitoreo de la gestión de las prestadoras de servicios, porque a través de esos índices es que nosotros vamos a poder enfocar la inversión adecuadamente. En el caso ya para ir, a ver cómo vamos de tiempo, muy bien, para hablar un poco más de Corazán y el trabajo que se viene haciendo en la provincia de Santiago y utilizar ese modelo o dejarles saber cómo ese modelo ha traducido en eficiencia en esa institución prestadora de servicios. Miren, en la República Dominicana es un país, para los que no han visitado, de 48,000 kilómetros cuadrados. El país tiene algunas regiones, en el caso de Santo Domingo, el Distrito Nacional y Santiago, son las provincias más importantes del país. Aquí vemos un mapa que nos muestra la densidad poblacional. Como ustedes ven, en esta zona, Distrito Nacional y Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, es la que tiene mayor densidad poblacional, seguido por San Cristóbal y Santiago. En Santiago tenemos una densidad poblacional de unos 300 a 400 habitantes por kilómetro cuadrado. La realidad es que la población de la provincia es de 1.700.000 y la superficie de 2.804 kilómetros cuadrados. Hace 65 años, Santiago era como vemos en esa imagen. Era una ciudad empezando como ciudad, ¿no?, con respecto al crecimiento, a lo que llamamos metrópoli, pero ya en el 2020, Santiago de los Caballeros es una de las ciudades más importantes de República Dominicana y está en la segunda región que mayor Producto Interno Bruto aporta al país, ¿no?, de generación de PIB. Y en el 2028, de acuerdo a la proyección, a la planificación país y a la inversión pública que se está haciendo en la provincia, se espera que el crecimiento siga de manera sostenida. Para nadie es un secreto que República Dominicana es un país que tiene cierta estabilidad social, cierta estabilidad política y se ha mantenido creciendo económicamente y ha podido controlar la inflación. Entonces eso se está reflejando en la inversión. Y cuando tenemos modelos de inversión en países en crecimiento,
la demanda de agua y la necesidad de eficiencia para las prestadoras de servicio es todavía mayor. En el caso de Santiago, la precipitación media anual es de unos 600 a 800 milímetros. Tenemos 3.317 kilómetros de redes y la dotación es de 420 litros por persona por día. Y aún así no hay continuidad en el servicio. Corazán tiene 207.000 usuarios, de los cuales 140.000 usuarios son clandestinos. Medidos solamente tenemos un 29%. La realidad es que la capacidad instalada de Corazán es de 11 metros cúbicos por segundo, pero la producción es de unos 7.5 metros cúbicos por segundo. Hablándole un poco de la captación, son dos obras principales de captación, la presa de Bao y la toma de López. Conjugan unos 6.5 metros cúbicos por segundo esas obras de captación, y el principal complejo de potabilización es el complejo de Noriega, que potabiliza aproximadamente 5 metros cúbicos por segundo, incluida ahí la segunda planta más grande del país. Tenemos en la zona centro, hemos definido 4 zonas, 18 tanques, 9 reforzadoras de presión, y solamente en la zona centro 2.626 kilómetros de tubería. Entonces llegamos aquí a lo que queríamos llegar, que es el volumen total y el balance del agua que representa la realidad de la institución. Todo lo otro que yo he dicho lo pude traducir ahí, porque eso es lo que representa la operación del servicio. 177 millones de metros cúbicos al año, y solamente tenemos 51 millones de metros cúbicos que son facturados. Quiere decir que nosotros tenemos pérdidas comerciales de un 54%. Imagínense ustedes cómo llegamos nosotros a la sostenibilidad con esas pérdidas aparentes. Pérdidas físicas en el sistema, un 16.25%. ¿Y qué significa eso? Bueno, lo que hemos visto aquí es que la realidad de Corazán es que produce más agua que lo que demanda la población. Tenemos una infraestructura de 30, 35, 40 años de antigüedad. Entonces, ¿en qué nos enfocamos? En aumentar la capacidad de la infraestructura o en eficientizar lo que ya tenemos. En el 2016 nosotros realizamos entonces el plan de desarrollo estratégico del sistema de agua potable de Santiago, con una consultoría con el Banco Interamericano de Desarrollo. Y eso nos permitió generar el diagnóstico a través de la red de mediciones permanentes que se ha instalado y cuantificar el funcionamiento del sistema de transporte y de distribución. Fundamental, porque ese desarrollo de ese plan estratégico, lo vemos más adelante, es lo que nos ha permitido entonces nosotros definir cuáles son las inversiones focalizadas que tenemos que hacer para poder avanzar con respecto a la gestión. En el 2017 empezamos la adquisición masiva de micro y macro medidores, y en el 2019 empezamos a trabajar todas nuestras inversiones a través de los resultados que nos daban las modelaciones hidráulicas. Es decir, hemos desarrollado un modelo, una herramienta de gestión con base en la planificación futura que nos permite, a través de las modelaciones hidráulicas, identificar cuáles son los esfuerzos y los puntos sobre los cuales necesitamos mayores resultados. Al final, macrosectorizar desde la macromedición de los activos importantes de la institución, la sectorización, ubicaciones geográficas bien definidas, la micromedición, nos han permitido, primero, desarrollar unas estrategias operativas basadas en, como ya he dicho, la macromedición, lograr las estrategias focalizadas por región y lograr identificar adecuadamente el volumen de pérdidas y trabajar para reducir ese volumen de pérdidas. En el caso
del municipio cabecera, Santiago de los Caballeros, en ese plan estratégico nosotros desarrollamos 4 zonas de servicio, 32 macrosectores y 116 sectores piezométricos. ¿Qué nos indica esos 32 macrosectores? Primero, dividimos la ciudad, ahí se ve de la ciudad de Santiago de los Caballeros, en 32 zonas. En cada una de esas zonas identificamos qué cantidad de agua estamos sirviendo a cada una de esas zonas. Bueno, estamos en ese proceso, porque hay algunas zonas, ¿verdad? Estamos en el proceso de identificar en cada una de esas zonas qué cantidad de agua entra, o sea, qué estamos sirviendo ahí. Y esto nos permite definir una fuente de abastecimiento segura y saber si lo que estamos dando es suficiente para cubrir la demanda. Y entonces ahí entramos a la realidad y a la necesidad de construir un modelo hidráulico para cada una de esas zonas. ¿Y qué significa construir un modelo hidráulico? Bueno, simplemente nosotros tenemos una red, esa red nosotros la vamos a esqueletizar, o vamos a decir, vamos a sintetizar la red, la vamos a entrar en una herramienta de mecánica computacional, todos conocemos las herramientas existentes en el mercado de hoy, y le vamos a dar toda la información que nosotros tenemos, entiéndase, las tuberías, los diámetros, los nodos, los empalmes, las válvulas existentes, los tanques, las cisternas, las estaciones de bombeo, la realidad de cada uno de los activos, desde las bombas, demás, los reservorios, toda la realidad de nuestra red. Y vamos entonces al proceso de calibración. Nosotros vamos a medir en línea, sistemáticamente, cuál es el comportamiento que tiene nuestra red. Nosotros tenemos actualmente 43 puntos sobre los cuales nosotros medimos la presión y el comportamiento del agua en la red, en esos puntos. A través de la construcción del modelo hidráulico, nosotros vamos a asignar una demanda a cada uno de esos sectores, sea cual sea su formato de definición de la demanda. Nosotros usamos en ese plan estratégico el polígono de Thyssen para construir una demanda para cada sector y modelamos, ¿verdad?, la realidad de la red en cada uno de esos sectores. Al final, la primera etapa, después de agregar los datos, agregar todas las tuberías, los tanques, las realidades, nosotros creamos el modelo con las características que permita generar a través de los cálculos hidráulicos cuáles son los puntos de mejora o las observaciones que tenemos que hacer sobre nuestro sistema. El plan de inversión de nosotros ha estado estrechamente ligado a este proceso, al proceso de dividir la ciudad en sectores, saber cuál es la realidad de la red en cada uno de esos sectores y hacer inversiones que vayan hacia la eficiencia que nos da los resultados de las observaciones que venimos haciendo a través de ese proceso. Evidentemente, hay inversión de capital que hay que hacer muchas veces en aumentar la capacidad. En el caso del agua potable, bueno, una ciudad en crecimiento, un país en desarrollo, zonas que tú abastecías con X cantidad de agua, de repente tienes que aumentarle el diámetro de la tubería, hacer algunos reservorios, agregar algunas estaciones de bombeo. Evidentemente, actualizar en nuestros países es muy importante el tema, lo mencionaba el compañero, del mantenimiento preventivo y correctivo. Cuando tú construyes una infraestructura y no das el adecuado mantenimiento correctivo y preventivo, lo que tiene una vida útil de 25 años, termina en que en 8 años, en 10 años tienes que volver a rehabilitarlo. Entonces eso es un problema importante en nuestros países. Sin embargo, la realidad es que tratamos de hacer una combinación en cuanto a la inversión de capital entre la eficiencia y la necesidad de aumento de capacidad de toda nuestra red. En fin, y ya para concluir, la sectorización tiene como propósito en los sistemas de abastecimiento de agua potable incrementar la eficiencia hidráulica, un mayor
control operativo de los parámetros como la presión, el caudal, la detección de fuga, el monitoreo de presiones, el balance de agua, análisis comerciales por macrosector, simulación hidráulica y programa de reducción de pérdidas, y adecuar el plan de inversión a las necesidades reales que tiene la infraestructura que tengamos en la ciudad. El modelo organizacional al que nosotros estamos aspirando como institución prestadora de servicios es este. Varias áreas de trabajo o direcciones, evidentemente, como cualquier empresa u organización. En el caso de nosotros, prestadora de servicios, operación y mantenimiento de agua potable, de aguas residuales, ingeniería y obra para el mantenimiento de la infraestructura, la parte comercial, la parte administrativa y financiera, la planificación estratégica y la gerencia de agua no contabilizada o reducción de pérdidas, que trabaja directamente con la dirección general. ¿Por qué? Porque tiene que ser desde la dirección general que vengan los lineamientos para poder enfocar los planes de inversión y las acciones de la institución, no en más obras, sino en eficientizar lo que ya tenemos. Al final, algunas de las obras fundamentales que han salido de ese plan estratégico hecho en el 2016, que tiene como componente principal la macrosectorización, son los acueductos de Cienfuegos, Noriega 2 y La Canela. En el caso de Cienfuegos y Noriega 2, plantas de 1 metro cúbico por segundo. En el caso de La Canela, 230 litros por segundo. Los tanques de Tamboril, La Sursa, las reforzadoras de Don Pedro y la rehabilitación de la toma de López. En fin, nuestros países tienen que seguir, en el caso de República Dominicana, ha sido funcional el modelo de sectorizar y poder identificar indicadores de desempeño de la gestión que nos permitan hacer una inversión más eficiente y mejorar la calidad de servicio basado en la realidad que ya tenemos. Y eso no escapa. La realidad de un marco jurídico adecuado, la realidad de seguir fortaleciéndonos institucionalmente, incluyendo el recurso humano, la realidad de utilizar la parte técnica para definir qué es lo que necesitamos hacer y dónde es que necesitamos invertir. Y ahí viene la modelación hidráulica y la realidad de la definición, no a través meramente de un componente político que mencionaba el compañero, sino a través del aumento de un indicador de gestión, y todo eso se va a traducir siempre en un mejor servicio y poder trabajar con los pocos recursos que tenemos y hacer una gestión que es eso, utilizar los recursos que hay para dar resultados. Decían ayer los organismos financiadores que en el caso de América Latina y el Caribe necesita 13.1 billones de dólares para poder cumplir con los objetivos que están ligados al servicio de agua potable. Bien, muchísimas gracias. Bueno, en la secuencia yo tengo una cuestión. Todas las actividades humanas, sea agrícola, industriales, consumo humano, no hay duda que los conflictos de uso y ocupación de las cuencas son crecientes. La cantidad y disponibilidad de agua no es una cuestión de duda, es concretamente los conflictos tienen aumentado. Todas las cuestiones habladas aquí de ingeniería tienen que ser contempladas también con estrategia de educación de la población para todos los usuarios. Eu queria ouvir, de forma sintética de cada um de vocês, alguma experiência em relação à educação ambiental e à estratégia com as empresas de operação de água em cada um dos países que vocês trabalham. Por favor. ¿Se escucha bien? Sí.
Bueno, nosotros como banco trabajamos desde México hasta el sur de Argentina, y ahí tenemos diversidad de programas, y justamente lo que manifiesta profesor es fundamental, ¿no? Yo creo que aquí lo que hablamos es el tema de eficiencia, gestión de la demanda, pero también nosotros hemos apoyado diversidad de programas también, justamente por un lado, de reducción de los consumos, y por otro de manejo como tal, y de cultura de manejo del recurso hídrico. Hay un tema con el cual yo concuerdo plenamente, es el hecho de que, y ayer se hablaba también, de que no se da una valorización adecuada al agua como tal, al recurso hídrico, y eso viene de dos vías, ¿no? Si bien por un lado es fundamental el tema de educar desde las escuelas, con los niños y todo, pero también no podemos dejar de lado el tema de la facturación y un adecuado pliego tarifario. Y por ejemplo el tema de la micromedición es fundamental, porque miren, gran parte de los problemas que tenemos en la región justamente es que, por un lado, o no se micromide, o la cobertura de micromedición es demasiado baja, o también resulta que los micromedidores tampoco son eternos, no tienen una vida útil. Entonces también cuando pasa esta vida útil, ocurre que también hay una subfacturación que de alguna manera también, de manera indirecta, influye en el tema de los consumos. Entonces yo creo que hay que trabajar de la par, estoy de acuerdo en educación y cultura para un consumo responsable, pero también hay que trabajar de la mano en la micromedición, y por otro lado también en contar con políticas tarifarias que estén, por un lado, actualizadas, porque también hay un rezago tarifario enorme en la región, y segundo también que existan los incentivos, y en eso ya en varios países se trabaja, por ejemplo, en una facturación por bloques, y cada vez el primer bloque, que generalmente es en el cual el valor del metro cúbico facturado es el menor, cada vez se ha reducido, en aras de ir cada día fomentando este uso y consumo responsable del recurso. Bien, totalmente de acuerdo desde el punto de vista de las prestadoras de servicio, ¿no? Desde el consumo humano, pero el agua tiene muchos usos. Aquí, por ejemplo, está el director del INDRI y sabe, el principal uso, el de riego, ¿no? Las pérdidas son importantísimas ahí. Entonces, la República Dominicana hace esfuerzos en la tecnificación del riego, de manera que tengamos mejores tecnologías, innovación y nuevos sistemas de riego para no consumir tanta agua. Las pérdidas en ese sector son importantísimas, superan el 68%, 70%. En el caso de otros usos, como el turismo, que es nuestra principal fuente de ingresos, también hay que medir adecuadamente y proyectar el agua que vamos a utilizar nosotros según el crecimiento que está teniendo el sector turismo. Y con base en eso nosotros hacer una planificación. En el caso del consumo humano, que aunque es poco el agua que se utiliza en comparación con la que utilizan otros sectores, pero la realidad es que el más importante, en algunos países incluso identificado como la prioridad. En el caso del consumo humano tenemos bien identificada la realidad de que tenemos que trabajar con la población, con la conciencia, para que haya un uso racional y un comportamiento. Nosotros desarrollamos un estudio de comportamiento con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y con apoyo de un organismo internacional, un estudio de comportamiento de la población en esos sectores que yo les mencionaba. Y ese estudio, no vamos a entrar en detalle de cómo se analizó, pero se le instaló cámaras, evidentemente en un acuerdo, y se analizó el comportamiento de diferentes, se hicieron focus groups, se hicieron una serie de captación de data, y luego se analizó esa data, y se llegaron a algunas conclusiones y algunas recomendaciones, y sobre esas conclusiones nosotros como institución estamos trabajando a través de llevar planes de concienciación a la población para que haya un uso más racional del agua. Pero anotado eso, los planes de concienciación, y anotado el tema de tarifa y micromedir, que es al final por el bolsillo, donde el usuario va también a concienciarse, nosotros
empezamos a trabajar, ¿no?, la realidad que tiene el sector del agua, sobre todo en la parte de consumo humano, que es un uso en algunos casos irracional, porque cuando hablamos de dotación que supera los 400 litros por persona por día, es algo realmente preocupante. Por derradeiro, há uma experiência brasileira que é a cobrança pelo uso da água. Algumas cuencas já está implementado a cobrança pelo uso da retirada da água. Então, tem sido organizados os comitês gestores que fazem a gestão das cuencas. E seja a indústria, a agricultura, as empresas de energia, as empresas de saneamento, o volume captado tem que ser pago ao comitê. O comitê tem como assento todos os usuários, com participação do Ministério Público de Justiça, com a universidade, com organizações não governamentais, com empresas de saneamento, de energia, empresas de agricultura, plantas industriais, todos juntos. Em algumas regiões já está implementada com bom desenvolvimento. Sobre isto, eu queria ouvir em relação a alguma experiência do país de vocês, algum trabalho em relação à cobrança pelo uso da água. Bueno, en el caso de República Dominicana, que se está trabajando con la ley del agua, es un proceso, una socialización que se ha hecho, o que se viene haciendo en todo el país a lo largo ya de unos años. Se contempla la Autoridad Nacional del Agua, que es un comité parecido, formado por varias instituciones, donde está el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Planificación y Desarrollo, que ahora es el Ministerio de Hacienda, y otros ministerios. Esa autoridad es la que va, según, ¿verdad?, el proyecto, va a manejar de alguna manera el uso de las concesiones. Todo el que toma agua de cualquiera de los cuerpos naturales, incluyendo las prestadoras de servicio que tienen sus obras de captación, van a tener que pagar el agua que toman. No es una realidad actual, pero se contempla vamos a decir, en el debate que existe actualmente sobre la ley de aguas de la República Dominicana. Y me faltó comentar que en el caso de Corazán, nosotros hemos dispuesto un departamento exclusivamente para la cultura del agua, que se dedica básicamente a ir a las instituciones, a los colegios, a las universidades, a los medios de comunicación, a culturizar al respecto del uso del agua. Pregunta compleja, ¿no? A ver, y un poco más bien, más que dar un caso específico, más bien una reflexión, ¿no? Y va en la línea de lo que decía aquí el colega, ¿no? ¿Qué nos hemos encontrado nosotros en la región? Y nuevamente trabajamos en muchos proyectos y con muchas realidades, y es que muchas veces las legislaciones contemplan justamente el tema de la recuperación total de costos en línea con las directivas que, por ejemplo, la Unión Europea tiene también respecto de que se debe recuperar absolutamente todos los costos, y esto incluye el costo del recurso, como bien manifestaba usted. Pero sucede que cuando se procura reglamentar las leyes y cuando se pretende justamente colocar un costo a este metro cúbico de agua, es cuando vienen los inconvenientes. Y de eso no quisiera dar países y nombres, pero siempre tenemos múltiples demandas de justamente cómo apoyarles en la definición de estos famosos cánones del agua. Pero ya luego lo complicado no es la definición como tal del costo del metro cúbico. Lo difícil es luego que en efecto, por un lado, se defina este costo y luego se pueda facturar y cobrar de manera adecuada el tema del costo del recurso hídrico. Yo creo que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos. Me parece muy buena la idea. Yo he visto en varios países el hecho de que calculan una dotación sectorial teórica, y todos los metros cúbicos que exceden de esa dotación obviamente son como penalizados y cobrados. Pero yo he visto muy pocas experiencias en las cuales de manera efectiva se ha logrado, por un lado, facturar y luego
hacer la recaudación como tal. Yo creo que es un buen punto el que coloca y es algo en el que debemos trabajar todos juntos. Muchas gracias. A todos ustedes, caso deseen conhecer alguma experiência, algum intercâmbio, estou envidado quando chegarem em Brasil, eu vou deixar meu telefone de contato, experiência em São Paulo, em Minas Gerais e Ceará, que são as províncias, os estados que estão mais desenvolvidos na experiência de cobrança de uso da água. O país, o Brasil é um país muito grande, muito diverso. Há muitas regiões ainda que não hacen cobrança pelo uso da água. Pero há alguns estados que a instituição da cobrança normativa e o custo por metro cúbico está muito bem definido, hecho com todos os usuários. Não é fácil sim, pero já é uma realidade. Eu trabalho numa cuenca que é o Rio São Francisco, que é um rio de integração porque circula por 7 províncias brasileiras. Minas Gerais, 7 não, 5. Bahia, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Espírito Santo e Sergipe. Todo o trajeto do rio, cada usuário tem que pagar e há uma agência que hace a gestão, pero a política quem hace é o comitê. Há outro que é o Rio Doce, em Minas Gerais e Espírito Santo, também está muito bem implantado. Há outro rio que sai de São Paulo, hace a fronteira da divisa Minas Gerais e Rio de Janeiro, que é o Paraíba do Sul, também está implantado a cobrança pelo uso da água. E isso tem permitido que os conflitos de uso sejam minorados. Este é um grande desafio e há recursos, inclusive, para a estratégia de educação ambiental, porque não cambiamos nada senão pela educação. Não basta engenharia, é preciso mais do que engenharia. A maior engenharia é a engenharia social, para que possamos viver harmonicamente, tendo acesso à água em quantidade e qualidade. É isso. Alguma complementação? Não? Então, a todos vocês, damos por encerrado essa plenária. Muita graça.